Hola, buenas tardes a todas y a todos, o buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias por venir, bienvenidos a esta masterclass, este webinar que tenemos desde Planeta Formación y Universidades Nexia en colaboración con Google for Education. Hoy tengo el placer de presentar a Mariano Salas, que es el responsable de transformación digital de Google for Education España, y que nos va a hablar pues, precisamente de la transformación digital, ¿verdad, Mariano? Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Os dejo en sus expertas manos y espero que os sirva y os sea de mucha utilidad esta masterclass, que creo que va a ser muy práctica en todos los aspectos de una labor de transformación digital educativa. Así que todo tuyo, Mariano. Pues muchísimas gracias, Yone, por la presentación. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y como bien ha comentado, soy parte del equipo de Google for Education y estamos apoyando distintos proyectos con Planeta Formación y Universidades y el Centro de Inteligencia Artificial Nexia. Objetivo de hoy, que os podáis poner al día de todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, cómo esto está impactando en cómo aprendemos, cómo trabajamos y cómo podemos apoyarnos de una tecnología que está revolucionando la sociedad y la educación tiene que ser clave. Vamos a hablar un poquito de transformación digital, cómo las distintas soluciones del ecosistema de Google se pueden utilizar para esa transformación, sobre todo cómo la IA potencia y mejora ese proceso de transformación que siempre me gusta decir. Soy el responsable de transformación digital de Google para educación en España, pero creo que llevamos mucho tiempo digitalizando procesos, no transformándolos. Cuando hago esta reflexión es que hemos aplicado distintas mejoras a procesos analógicos para que con tecnología, con hojas de cálculo, por ejemplo, para llevar una contabilidad, nos permite mejorar. Pero realmente estamos en el punto en que podemos transformar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, y todo eso pues tiene distintas fases. Tenemos que tener claro, y si hoy estáis aquí y estáis viendo este webinar, pues veis como, oye, tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo, tenemos que empezar a probar, ¿vale? Tenemos que empezar a experimentar con nuestro día a día, nuestros propios casos de uso en nuestro día a día, para de ahí hacer algo distinto, algo innovador y algo realmente transformador. Y claro, esa explosión de la IA generativa hace unos 3 años que parece que esto es relativamente nuevo, pero no. En Google llevamos décadas en estos procesos de investigación. Una fecha clave fue 2017 con la publicación del paper de los Transformers, que permitió el desarrollo de los modelos de lenguaje que hoy estamos utilizando. Ventajas y mejoras y realmente transformaciones, por ejemplo, con AlphaFold, que ha permitido ahorrar millones de años en investigación para mejorar desde diseñar nuevos fármacos o poder analizar la estructura tridimensional de las proteínas que antes nos hubiera llevado siglos. Así que ese momento en el que nos encontramos, donde nos encontramos con una tecnología a nuestro alrededor ya integrada desde hace muchos años, esa IA transparente que nos encontrábamos pues, en un teclado a la hora de escribir que nos recomendaba siguientes palabras, ahora eso es exponencial. Y es exponencial porque hemos pasado muy poco tiempo de necesitar una IA para vídeo, otra para imagen, otra para texto, otra para audio, a la multimodalidad. Con un solo modelo de inteligencia artificial podemos tener tanto de entrada como de salida, entrada con texto que le podemos dar como formatos de salida multimodales, de hojas de cálculo a infografía, de audio a texto, de texto a imagen o vídeo. Son muchísimas las combinaciones que podemos hacer. Y esto está redefiniendo cómo aprendemos. Yo me considero aprendiz en cada cosa que hago. Cuando me presentan como experto de IA, prefiero aprendiz de IA porque esto está revolucionando cómo aprendemos. Y lo digo siempre en mi propia persona, estoy en el periodo de aprendizaje más estimulante de mi vida, gracias a una tecnología que me permite acceder a recursos multimodales y a recursos que hasta ahora me hubiera costado mucho tiempo. Y claro, como esto ha evolucionado y sigue evolucionando, y hoy hablaremos también y pondremos algunos de los ejemplos, llega la parte agéntica. La parte agéntica de la inteligencia artificial es aquella en la que no solo nos ayuda en una redacción o en una creación, sino
que toma acciones según, por supuesto, por los parámetros que nosotros le hayamos dado. Y bueno, en la era de Gemini nos encontramos el modelo fundacional de Google, que en muy poquito tiempo ha evolucionado desde Gemini 1 con la comprensión, Gemini 2 llegaron ya los modelos de razonamiento y en Gemini 3 ya estamos pues con lo bueno de la comprensión, el razonamiento, pero pudiendo llegar a esa parte agéntica. Y nos vamos a centrar en este webinar, tengo muchísimas novedades que transmitiros, pero nos vamos a centrar en los dos pilares clave del entorno de aprendizaje de Gemini, que es Gemini como herramienta generalista, como digo, es una tecnología de propósito general, con lo cual va a ser tan potente como el usuario o el enfoque que quiera darlo, y Notebook LM. Si no habéis probado Notebook LM, espero que tras ver este webinar os animéis, porque realmente lo cambia todo. Porque el poder utilizar la inteligencia artificial, pero controlando nosotros el contexto de la información, que es clave. Esos parámetros que le podamos dar, pero que no salga a Internet, que no alucine, que no se vea influenciado por contenido externo del modelo de aprendizaje, sino que trabaje directamente con nuestros propios recursos. Y ahora veréis que la cantidad de recursos son impresionantes. Y hay un punto clave, el tema de la privacidad. Por ejemplo, en todo el entorno educativo de Planeta Formación nos encontramos con una IA corporativa. Los docentes y estudiantes de todo el grupo pueden disfrutar de el poder de Gemini, Notebook LM y otras herramientas potenciadas por inteligencia artificial con protección de datos empresarial. ¿Esto qué implica? Que no se utilizan los datos para entrenar los modelos, no se comparten con nadie, con lo cual nos encontramos la posibilidad de trabajar en un entorno responsable y seguro, pudiendo desplegar esta tecnología en distintas empresas y entidades educativas con todas las certificaciones y cumplimiento legal que es necesario en este tipo de entorno. Y eso hemos podido llegar a ello ya que desarrollar nuestra propia inteligencia artificial desde la base de la estructura de los modelos, de los dispositivos, del software y de ese Google Cloud que nos permite alojar toda esta tecnología, nos permite pues llevar inteligencia artificial de forma responsable a educación y de forma integrada. Pero, como decíamos, la transformación no es solo aplicar tecnología, sino transformar los procesos que nos apoyamos con tecnología. Más una transformación de procesos que de tener un modelo más potente o una herramienta más potente. Y como bien decía, el impacto de la inteligencia artificial está siendo brutal en toda la sociedad. Está cambiando ya cómo buscamos. Si os dais cuenta, hace relativamente poco, hace unos meses, cuando ahora hacemos una búsqueda tradicional en Google, ya nos aparece un asistente de IA para ayudarnos a esa comprensión de búsqueda, no solo los enlaces directamente. ¿Cómo estamos creando? Hasta hace poco, pues para hacer un montaje de una fotografía de una persona con un fondo, pues teníamos cierta competencia y herramientas. Y ahora con lenguaje natural, con una competencia digital mínima, podemos llegar a resultados semiprofesionales. Hay que decir que siempre un buen profesional utilizando estas herramientas sacará muchísimo partido. Si, por ejemplo, creamos fotografía, pues tendremos conocimientos sobre velocidad de obturación, sobre distintos parámetros que permitirán que la IA nos ayude a un resultado final más profesional. Ya como escribimos, ya tenemos asistentes de redacción en muchísimas plataformas que nos ayudan a esa parte de redacción, o transformar nuestras ideas, de decir, oye, pues tengo esta idea para contar estos 5 objetivos, ¿cómo lo podríamos hacer de forma distinta? Y sobre todo, ¿cómo aprendemos? Tenemos un entorno de contexto de imagen, vídeo, audio, que nos va a permitir convertirlo y atender a lo que se llama el diseño universal de aprendizaje, donde la inteligencia artificial impacta de forma muy positiva. Y ¿cuáles son nuestras bases en Google para que el ecosistema de inteligencia artificial que ya está integrado en Google Workspace para educación tenga un impacto positivo en la educación? Basándonos en los principios científicos del aprendizaje. La metacognición, conocer esa parte del propio proceso de aprendizaje, gestionar esa carga cognitiva, gestionarla, que no delegarla.
Es muy importante. No podemos ir con la filosofía de delegación cognitiva, como un docente en una formación me dijo hace poco, dice, el sedentarismo cognitivo. Por favor, no caigamos en ello. Tenemos que utilizar estas herramientas para hacer las cosas de forma distinta, pero no decir, oye, si esto lo hace la inteligencia artificial, ¿para qué me voy a preocupar yo? Ese no es el camino. Con lo cual, basándonos en estos principios y adaptándolos dentro de las herramientas, conseguimos una tecnología no que nos dé la respuesta que queremos, sino que nos ayude a construir conocimiento y aprendizaje. Y bueno, llevo bastantes años ya con el tema de inteligencia artificial, antes de que explotara la IA generativa, y a día de hoy todavía me sigo encontrando con distintos foros o comentarios de, oye, ¿cómo controlar el plagio? ¿Cómo saber si se ha hecho con IA? Está claro que es muy importante y es parte del reglamento europeo el evidenciar cuando utilizamos esta tecnología. Pero no podemos verla como una amenaza o algo que debamos controlar, porque está ya en la sociedad en cualquier usuario. Debemos verla como parte de nuestro sistema y en la educación está integrada desde el primer momento. Para ello, se han desplegado una serie de funciones muy relevantes dentro del entorno de Gemini, que hoy vamos a ver en vivo y en directo. Vamos a hacer algunas demostraciones para ver cómo, dependiendo de nuestro enfoque de aprendizaje, podemos apoyarnos en ello, a la hora también de la docencia, de poder generar distintos contenidos. ¿Y qué nos encontramos en la app de Gemini? En gemini.google.com podemos acceder ahora a una serie de funciones que, complementadas con una serie de fuentes y modelos, nos van a permitir poder tener resultados impresionantes y un mismo caso de uso, poder trabajarlo desde distintos puntos de vista, desde la investigación, desde el aprendizaje o de la creación audiovisual. El Notebook LM, que ahora también lo veremos funcionando, esas funciones y fuentes no paran de actualizarse. Estaba comentando antes, justo antes de la sesión, las últimas novedades que voy a presentar. ¿Y esto qué nos permite? Pues como os decía, el Notebook LM, controlar nosotros el contexto de la información con múltiples fuentes propias o disponibles en la red. Y de ahí poder empezar a trabajar con nuestras propias fuentes, pudiendo generar desde podcasts, presentaciones, videopresentaciones, tablas. Ahora veremos un poquito todas esas funciones. Y una de las que más estoy utilizando y más me gusta poder presentar es aprendizaje guiado. Aprendizaje guiado es tener un tutor personal en tu entorno de trabajo, de estudio. Es una de las funciones que aparecen en la cajita mágica de Gemini, que ya no solo nos va a ayudar a comprender un tema, sino a generarnos un entorno de aprendizaje adaptado al tema que queremos aprender. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en la presentación, cómo además de la imagen que le he pedido, estábamos estudiando sobre un tema específico, la imagen no es una imagen estática, sino que complementa la imagen con distintas fichas o elementos interactivos que nos van a permitir representar visualmente la fisión nuclear, pero también ayudarnos a aprender con distintos elementos interactivos en la imagen. Las gemas, una verdadera joya, ¿vale? Las gemas dentro de Gemini son, como yo digo, ese ejército de becarios, o poder tener un ejército de asistentes que no agentes, ¿vale? Diferenciamos también esa nomenclatura en inteligencia artificial. Una gema nos va a permitir configurar un chat de Gemini con unas instrucciones previas, con unas instrucciones, un contexto, una información que le van a dar un caso de uso muy específico. Eso nos va a permitir, pues, desde semi-automatizar procesos a poder tener un chat, oye, pues quiero que siempre me contestes desde un punto crítico, cuestionando mis ideas. Pues tendremos una gema que será esa gema crítica con nuestras ideas. Veremos algunos de los ejemplos también. La parte de Canvas, otra de las funciones incorporadas dentro de Gemini, que nos permite tener un editor de texto o de código insertado en nuestro día a día. Vamos a verlo funcionando, que creo que lo vamos a poder evidenciar mucho mejor. Pues, si nos fijamos, esta es la interfaz de Gemini. Voy a hacer un poquito más de zoom para que se pueda ver bien en pantalla. Y como os decía, pues nos encontramos con una interfaz muy limpia, con ese campo de texto. Si os fijáis,
en la parte del texto aparece un escudo y ese escudo nos indica que estamos en un entorno seguro, en un entorno con protección de datos. Y a partir de aquí podemos incorporar distintos tipos de fuentes, desde archivos de nuestro ordenador, desde nuestro propio Drive, fotos que estén ya en Google Fotos, importar código, si somos desarrolladores o trabajamos con código también podemos importarlo, y una de las últimas novedades, poder también coger los cuadernos de Notebook LM con información previamente preparada como parte de Gemini de ese contexto. Y además de las fuentes, pues tenemos estas herramientas. Y claro, como aquí no hay semana que no actualicemos alguna función, hace unos días, la semana pasada, salió la opción también de crear música. Desde esas herramientas es donde vamos a configurar el comportamiento de la herramienta. Si yo estoy enfocado en crear imágenes, pues activaré Nano Banana, que de ahí el icono que aparece con el plátano, Canvas, Deep Research para investigación, crear vídeos si queremos crear vídeo, crear música o aprendizaje guiado. Y a partir de aquí, junto con la combinación de 3 modelos de inteligencia artificial disponible en entorno educativo, tenemos el modelo rápido con uso ilimitado, no nos va a salir el cartelito de que tenemos que esperar, uso ilimitado, donde aunque ponga rápido, ya hace un trabajo increíble. Un modelo de razonamiento y el modelo Pro que se desplegó también hace poquitos días, el viernes de la semana pasada, si no me equivoco. Con lo cual, la distinta combinación de estas herramientas, junto con esas fuentes de contexto y los distintos modelos, nos permiten trabajar de forma distinta a incluso cuando hemos trabajado con distintas herramientas de inteligencia artificial. En la parte izquierda tenemos la posibilidad de iniciar una nueva conversación, ver nuestras creaciones, tener nuestras gemas, que ahora las veremos, y nuestro histórico de conversaciones. Pues voy a poner un pequeño ejemplo de esta evolución que hemos tenido en poquito tiempo. Voy a coger un prompt, un buen prompt, ¿vale? Siempre la importancia de crear una buena instrucción. Y oye, pues quiero que como docente o como alumno, pues trabajar el tema de marketing, ¿vale? O sea, poder trabajar en marketing con un análisis DAFO, algo crítico, pues cuando estamos estudiando un propio proyecto nuestro o analizando proyectos de los demás. Pues si yo, sin activar nada, para que veáis, sin activar nada, lanzo ese prompt, vemos cómo de forma inmediata es el modelo rápido y ya nos da un título de la actividad, el rescate de la marca, objetivo de aprendizaje, los recursos necesarios, las instrucciones paso a paso, el giro de guión, del análisis a la acción, el elevator pitch, con tablas incluso, pues ya tenemos, oye, una buena respuesta. En texto plano, podría exportarlo, podría convertirlo en correo electrónico, pero sigue siendo un texto plano que yo tendría que copiar y pegar. Pues si hago ese mismo prompt activando la herramienta de Canvas, y aquí sí que voy a cambiar al modelo de razonamiento para que veamos esas distintas combinaciones, aquí ya Gemini empieza a funcionar de manera distinta, porque al activar esa herramienta ya no nos va a dar un texto plano, sino que nos va a dar un lienzo de trabajo, en este caso en texto, que me va a permitir poder editar y seguir preguntándole en el chat de la izquierda. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que, oye, el objetivo de aprendizaje está bien, pero lo querría un poco más desarrollado, pues tenemos un asistente a la derecha que nos va a permitir cambiar la longitud y que actúe específicamente sobre la palabra, frase, párrafo o parte de ese texto que hemos venido trabajando para ampliar esa zona específica. Como veis, acaba de ampliarme el objetivo de aprendizaje, que es lo que yo le había marcado previamente. Igualmente, cuando seleccionamos cualquier párrafo, podemos también tener pregunta a Gemini. Un mini Gemini dentro de nuestro documento de texto que estamos trabajando. Con lo cual, a partir de aquí, pues podríamos revisar ese texto, ayudarnos de inteligencia artificial para desarrollarlo de una forma distinta o incluso escribir nosotros directamente sobre ese
documento, que en este caso es un editor de texto básico, también tiene inserción de lenguaje científico-matemático como ecuaciones y que nos permite en 2 clics poder llevarlo a mi documento de Google. Yo poder coger y en 2 clics poder tener ese texto ya en mis propios documentos de Drive para trabajarlo en detalle, personalizarlo con el logo. Tenemos ya esa integración directa. Y a partir de aquí es donde debemos empezar a transformar esos procesos de, oye, cómo estamos preparando esta actividad o cómo queremos estudiar este tema. Y a partir de ahí entra la creación. Hemos visto ese asistente que nos permite cambiar la longitud, nos permite también cambiar el tono o incluso convertir a Gemini en un colaborador de mi documento que se va a leer, me va a justificar distintos cambios y que nosotros podemos aprobar como responsables de este documento. Y a partir de aquí yo podría empezar a crear directamente desde aquí una página web, una infografía, un cuestionario, tarjetas didácticas, flashcards, podcast de audio o si alguno de esos elementos no nos convence, poder crear nuestra propia aplicación. Si, por ejemplo, yo en un clic le doy a crear una página web sobre este proyecto, el reto del Ave Fénix, empezará con la base de conocimiento del texto que nosotros hemos trabajado, validado, redactado y dado el OK a lo que es el contenido, empezar a crear de forma multimodal. Aquí vemos cómo empieza a trabajar y cómo ya cambia de texto a código y empieza a trabajar el código por nosotros. Yo, por ejemplo, llevo cerca de 20 años en educación y tecnología, pero no tengo ni idea de código. No tengo ni idea de programación, controlo un poquito HTML muy básico, pero ¿qué es lo que me permite? Pues desde una idea, incluso dándole el contexto, lo estoy utilizando desde un prompt básico, ¿vale? Pues ver cómo está estructurando en distintas secciones el cronograma y los distintos aspectos de la página web que tendrá ese proyecto de marketing. Vemos que en el tiempo que estoy hablando, cerca de 300 líneas de código. Vamos a dejarle un segundito para que termine y veáis a tiempo real el resultado final de esta página web sobre ese proyecto. Ya parece que está terminando. Madre mía, cerca de 400 líneas de código ya. Le damos unos segunditos y podremos visualizar el resultado final de ese artefacto digital que hemos generado en este caso, basándonos en un contenido creado por nosotros o apoyado de la inteligencia artificial y que complementaremos con distintos recursos audiovisuales o artefactos, en este caso de código. Está generando una web magnífica, vamos, porque lleva, pues aquí tendremos, pues sí, aquí tenemos ese dashboard docente de rescate de marketing con un caso, distintas gráficas que nos permita ver incluso el cronograma de esa actividad perfectamente maquetado, el laboratorio CAME e incluso la evaluación de estos aspectos. Y yo podría copiar ese código a cualquier plataforma que admita HTML o inserción de código por iframe y poder desplegar eso a los alumnos o yo como alumno generarlo directamente. Pues como hay muchísimos elementos que no me voy a poder enseñaros, traigo este mismo caso ya preparado, como habéis visto, algo similar al que hemos visto y que veáis cómo a partir de ahí trabajé esa página web similar a la que habéis visto. Nos va a permitir generar también infografía, poder ver ese contenido en formato infografía, en formato landing, donde vemos, oye, pues el reparto, la caída del gigante, herramienta táctica de matriz DAFO, de la foto a la acción, las métricas de éxito, distintas gráficas. Y bueno, y aquí seguimos iterando. Y como habéis visto, podíamos crear también un cuestionario. Y ese cuestionario va relacionado con el contenido que tenemos. Y como veis, yo por ahorrar tiempo, pues lo traigo aquí ya contestado con algunos errores. ¿Y qué es lo que nos permite? Poder aprender de forma autónoma este contenido y cuando terminamos nos da esa valoración. Y no solo nos va a dar una calificación sobre las preguntas, podemos pedirle que nos haga 20, 30, 40 preguntas, sino que cuando terminemos nuestro cuestionario nos va a poder analizar nuestro rendimiento con nuestros puntos fuertes, las cosas a mejorar, generarme tarjetas didácticas y guías de estudio
relacionadas con los puntos a mejorar que, en este caso, no hemos acertado en el cuestionario. También podemos llevarnos a entorno de tarjetas didácticas, donde vemos cómo se han desplegado 25 tarjetas didácticas, donde incluso también pues, podríamos nosotros monitorizar nuestro propio aprendizaje o de estudio a nuestro ritmo. Y hablábamos también de la parte audiovisual, el audio, un podcast conversacional sobre ese tema. Muy potente. Y la pregunta de fondo que plantea, que me parece clave, es si la intuición estratégica se puede enseñar. O si es algo innato con lo que se nace, ¿no? Exacto. Y la misión de este Deep Dive es justo esa, destripar cómo... Vemos un podcast conversacional entre dos personas trabajando el tema que nosotros hemos preparado en texto. Y si habéis visto hace unos segunditos cuando decía tenemos un cuadro de texto en la parte de crear, que si, oye, pues querría una cronología o no quiero una web, pues yo, por ejemplo, le pedí crea una app interactiva y gamificada que permita a mis alumnos realizar simulaciones sobre empresas reales. Oye, pues quiero que puedan trabajar sobre empresas reales. Esperando unos segundos tendríamos ya esa aplicación, como hemos dicho, Operación Rescate, donde ha identificado 3 empresas reales para poder hacer ese DAFO y poder arrastrar los distintos fortalezas, debilidades en app gamificada, como veis también con puntos de prestigio, distintas fases, y aquí ejecutaríamos el rescate. ¿Por qué? Porque se le dije que quería cierta gamificación. Con lo cual, de una idea de aprendizaje, en este caso, o de creación de contenido docentes para el análisis DAFO, hemos generado una serie de recursos que complementan nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a partir de aquí, pues ya os digo, el conjunto de las distintas herramientas nos van a permitir hacer cosas increíbles. No solo las herramientas, sino también la parte de contexto, ¿vale? Cuando hablamos de contexto, de la información que damos, muchas veces pues, nos encontramos con información desestructurada. Esto no es una tabla, no. Es una captura de pantalla, un PDF que contenía una tabla. O sea, no es ni el formato hoja de cálculo. Y adjuntando eso como imagen, he podido decirle, oye, convierte estos datos en tabla. Y en la parte de la izquierda, como estáis viendo, me ha dado ya esa tabla donde yo puedo exportar esos datos ya directamente a hojas de cálculo de Google y poder tener lo que era una imagen, poder tenerlo ya picado en mi hoja de cálculo. Yo he pasado muchos años de mi vida picando datos en hojas de cálculo que ahora con la parte de contexto visual nos va a permitir, incluso aunque esa tabla estuviera escrita en lenguaje en texto manuscrito. Pero lo importante ya no es solo que nos ayude a transcribir texto manuscrito, que oye, que nosotros hemos cogido notas de una clase o de una formación a la que hemos ido, sino que además, si yo ya tengo esos datos como parte de mi contexto, con la opción de Canvas, le pedí que me generara un panel de mandos con respecto a esos datos. Y como estáis viendo, pues ha generado no solo el panel de mandos, sino yo ya le he dicho, oye, ¿me ayudas a una estrategia con respecto a estos datos? Y crear distintos recursos que permitan visualizar lo que venía simplemente de una tabla. Nos da el dato clave, nos da los distintos puntos críticos, en ese caso sobre esos datos. Imaginaros poder llevar esto a desde calificaciones que nos dan distintas plataformas a un informe económico, ¿vale? O sea, es capaz de interpretar la hoja de cálculo de forma nativa o pudiéndola nosotros subir dentro de la propia herramienta o directamente desde aquí a nuestro Drive poder coger nuestras propias hojas de cálculo como contexto. Vámonos con la parte de la imagen, ¿vale? La parte de la imagen que vuelvo aquí para empezar una nueva conversación y repetir cómo activar esas herramientas. Pues oye, si yo quiero la opción de crear imágenes, pues podremos hacerlo desde aquí. Yo sí que aquí os puedo enseñar algunas de las creaciones que he hecho en la parte más de imagen, y Gemini con Nano Banana Pro lo que diferencia todo en la parte de contexto. Fijaros cómo
Pues yo estudié arquitectura técnica en Granada y le pedí, subiéndole mi foto, que me pusiera en una obra trabajando en Granada. Y vemos ahí que incluso el fondo recuerda a la ciudad. Podemos mantener el contexto, pero llevémoslo a un punto más, porque con la llegada de Nano Banana Pro, lo que permite es que podamos incluir texto en imagen. Como yo digo, ha aprendido a escribir y de qué manera. Yo voy a evidenciar un caso de uso personal de hace poquitos días. Pues tenía una reunión muy importante donde tenía que hablar de transformación digital con distintos referentes educativos y ¿qué es lo que normalmente hubiera hecho? Pues empezar a abrir mi presentación, empezar a poner cuadros de texto de qué es lo que quiero ver. Oye, pues yo quiero aquí ver un ciclo de transformación y veis el texto es un audio que yo grabé con mi grabadora del móvil. Todos tenemos en nuestro móvil, aquí tengo yo mi Pixel, donde podemos activar simplemente la grabadora de audio y subir ese audio para que nos lo transcriba Gemini o darle directamente el texto. Pues después de 7-8 minutos contándole lo que yo quería transmitir a este equipo, pues le pedí que me diseñara la infografía, pero no que me diseñara, que me diera el resultado final. Oye, ¿cómo sería una infografía con estilo Google, con esta tipografía? ¿Vale? Y me generó las especificaciones técnicas del diseño. Paleta de colores, estructura de la infografía, los distintos módulos que yo le hablaba, de algo similar a la diapositiva que habéis visto al principio sobre la transformación digital, y me dio todos esos valores que yo con mi conocimiento a la hora de diseñar podría llevarme en cualquier herramienta. Pero aquí es donde llega la magia, activo Nano Banana Pro y le digo, diseña la imagen, por favor. Pues vemos que en un simple prompt me encuentro con un audio de 8 minutos representado visualmente con imagen y texto con un resultado impresionante, incluso utilizando estas palabras que son mías del picoteo de herramientas no seguras, como vemos, oye, hay que hacer un plan de equipo directivo, un pilotaje docente, diferenciar entre aprender IA y enseñar con la IA y siempre estar en constante evaluación. Evaluación y aprendizaje, porque cuando hablamos de competencias siempre lo digo. La inteligencia artificial ha revelado que una de las competencias clave es la de aprender a aprender. Así que tenemos que estar con la mente abierta a todos estos pequeños botoncitos mágicos que están llegando en nuestro entorno de trabajo que nos permiten hacer cosas realmente diferenciadoras. Y por seguir dando ese repasito, hemos visto ejemplos de imagen, de Canvas. Hemos visto la opción de crear vídeo y crear música. No voy a tener todo el tiempo, que os podría poner muchos ejemplos. Y aprendizaje guiado, que aquí esta os la dejo y que animo que lo podáis hacer en vuestro día a día, en vuestra casa. Pero para mí una que lo cambia todo es Deep Research. Deep Research ya es un agente. Es un agente de investigación que nos va a ayudar a investigar sobre cualquier cosa. Podemos utilizarlo a nivel personal para investigar sobre recetas de cocina, por ejemplo, oye, que quiero investigar los distintos restaurantes con recetas de cocina más innovadoras y hacer una investigación en la red profunda, o, como por ejemplo estábamos viendo, el tema de cómo hacer una investigación sobre las mejores técnicas para aprender el DAFO. Y cuando activamos Deep Research, nos aparecen unos botoncitos, voy a repetir el proceso para que se vea, donde aquí veo Deep Research y puedo elegir las fuentes en las que ese agente de investigación se va a basar. Oye, ¿quieres que busque en Internet o quieres que solo busque dentro de tu correo, tu chat o tu Drive si estamos en este entorno? Con lo cual le podríamos pedir que nos hiciera una investigación sobre cientos de documentos, miles de documentos que tengamos en nuestro propio entorno de trabajo. Con lo cual ya no es crear desde cero, sino utilizar nuestro contexto de trabajo con estas herramientas. Yo voy a decir que busque en este caso en la web. Aquí podremos seleccionar los distintos modelos o incluso subirle archivos propios que formen parte de la investigación. Pues cuando veis que aquí ya nos pregunta qué quieres investigar, pues yo podría incluso activar mi micro. Quiero que te pongas en el rol de un docente investigador y que me hagas un informe sobre las mejores técnicas, ejemplos y metodologías para explicar el DAFO a mis alumnos de marketing de tercer curso. Quiero que te bases en informes o en documentación reciente de los últimos 3 años y
que me dé distintas técnicas didácticas y ejemplos prácticos que pueda llevar al aula. Puedo dictarle, como habéis visto, aquí es donde en el prompt tenemos que contarle nuestra vida, darle todo el contexto, y aquí cuando lanzamos Deep Research, una vez más, la herramienta cambia su comportamiento. Y en vez de darnos, ya no solo como Canvas, un editor o sin herramienta un texto plano, lo que nos propone es un plan de investigación. Y como veis, ya no es una respuesta básica, sino te dice, oye, pues voy a buscar investigaciones académicas, artículos de revistas, entre 2023 y 2026, porque yo le puse ese límite, y vemos que va a recopilar ejemplos prácticos, identificar herramientas, explorar el concepto, analizar críticas y limitaciones, buscar dinámicas de grupo específicas y técnicas de facilitación, donde vemos que aquí nos permitiría empezar la investigación. Y aquí es donde este agente empieza a trabajar por nosotros, haciendo una búsqueda en Internet o en nuestro propio entorno, como hemos visto, sobre ese objetivo de investigación. Esto ya no es tan inmediato, tarda entre 5 o 10 minutos, porque empieza a consultar decenas y cientos de páginas web para ofrecernos un resultado fiable. Y cuando hablo de un resultado fiable, hablo de un resultado que no viene basado en los datos de entrenamiento del modelo, sino que la IA está al servicio, en este caso con esta parte agéntica, de recopilar distinta información que nos permita evidenciar de dónde viene esa información. Mismo ejemplo ya preparado para que podáis verlo, donde, como estáis viendo, trabaja epistemología y relevancia pedagógica del análisis DAFO, y cada uno de los párrafos nos indica las páginas web donde de dónde proviene esa información. Y aquí ya no hablamos de documentos de 1 o 2 páginas, sino nos encontramos con decenas de páginas con información muy relevante, y en la parte final tenemos las cientos de páginas web que ha utilizado para redactar ese contenido. Incluso las fuentes que ha consultado pero que no ha usado en el informe, y algo clave, evidencia la cadena de pensamiento. Hablamos de modelos de razonamiento, donde antes de darnos una respuesta, hace una cadena de pensamiento interna para decir, oye, voy a explorar recursos pedagógicos, voy a vincularlo con el entorno educativo, próximos pasos en la investigación, sinergia entre empresa y aula, alineación con el marco competencial. Vemos que aquí, en esa cadena de razonamiento, evidencia qué web ha utilizado en cada fase para tener ese resultado final. Y ese resultado final, como hemos visto antes en el ejemplo de Canvas, pues podemos tenerlo en 2 clics en nuestro entorno de trabajo de nuestro Drive en un documento, donde, como estáis viendo, en este caso 14 páginas de informe sobre el análisis DAFO, y todo referenciado con sus citas, y en la parte final, que tenemos todo bien estructurado, tenemos las conclusiones, recomendaciones y todas las obras citadas en el documento, con su enlace directamente. Con lo cual, no hay límites ahora a la investigación, al aprendizaje y el poder utilizar estas herramientas de forma conjunta para ello. Y fijaros cómo esos mismos ejemplos que hemos visto antes en Canvas los tenemos disponibles en Deep Research, con lo cual nos va a permitir crear y aprovechar este contenido de investigación para crear esos artefactos con código o de aprendizaje, como hemos visto. Pues sé que voy rapidito, había muchas cosas que enseñar. Vamos a terminar con Gemini, con la parte de las gemas, ¿vale? Como he comentado, la posibilidad de generarnos distintos asistentes, distintas gemas, vienen predefinidas 4 por parte de Google, que podéis probar como tutor, revisión de escritura, exploración de ideas, pero lo potente es poder crear tus propias gemas. Y en este caso, una gema, como decíamos, viene preconfigurado. Pues yo, por ejemplo, tengo aquí una gema de cubismo, donde cada pregunta que yo le pida me va a generar una imagen estilo cubista, porque ya está preconfigurada para ella. No tengo que darle todo el prompt de generarme una imagen, no, simplemente con decirle. Y con el caso de uso que os traía hoy, pues hemos generado un simulador de DAFOS, donde simplemente con decirle la empresa en la que yo querría trabajar, ya tiene preconfiguradas
las instrucciones. Y esas instrucciones son clave a la hora de, por ejemplo, si quiero editarla o crearla desde cero, porque aquí es donde entra el trabajo humano, donde tenemos que darle, oye, pues fijaros, el nivel del PROM que lleva por debajo la gema. Oye, el propósito, ayudar a los estudiantes a analizar distintas empresas, cómo me voy a comportar, saluda, oye, pregúntale si no tiene una idea sobre qué empresa le gustaría hacerlo, y vemos cómo está preconfigurado. Y además le he alimentado a la gema con el documento de investigación previamente que he preparado, con lo cual le estamos dando incluso un conocimiento validado por nosotros o con recursos propios que tengamos de años atrás. Y también podemos indicarle qué herramienta queremos que active la gema, imagen, deep research, música, para semi-automatizar, en este caso, el análisis DAFO de distintas empresas. Y yo simplemente aquí, pues con saludar a la gema, empezaría a trabajar, o poniendo una empresa nos daría ese análisis. Y, por ejemplo, le digo, oye, pues Google for Education, vamos a ver aquí directamente, y, oye, pues ya no tengo que darle ni el contexto ni las instrucciones, porque simplemente aquí empezará. Y aquí vamos, oye, pues empieza a trabajar ese análisis. Bueno, hemos dado un repasito general por Gemini. Como estáis viendo, la combinación de funcionalidades y de flujo ya empieza a ser ilimitada dependiendo de nuestro objetivo, y espero que os anime a poder utilizarlo. Y pasamos a la segunda pata. Bueno, hoy traigo una sorpresa final, ¿vale? No solo Gemini Notebook LM, pues se ha desplegado una nueva funcionalidad que ahora veremos. Y Notebook LM, como he comentado desde el principio, es esa herramienta que nos permite y que ha evidenciado cómo podemos trabajar con la información, aprender de esa información y, lo importante, colaborar. Porque si un punto tiene clave Notebook LM es la capacidad de colaboración, como hacíamos cuando trabajábamos en equipo con una carpeta de Drive. Oye, utilizábamos Drive, podíamos utilizar distintas páginas web o WordPress o sites para poder visualizar el contenido de forma distinta, herramientas de comunicación entre equipos, pero Notebook LM, como digo, es una carpeta de Drive con esteroides, ¿vale? Se ha vitaminado con una serie de funcionalidades multimodales que nos va a permitir trabajar con el contenido de forma distinta, porque nos va a permitir subir nuestras propias fuentes, buscar fuentes adicionales, poder chatear con esas fuentes directamente del lenguaje natural hablamos de notebooks que pueden tener hasta 600 fuentes de capacidad dependiendo de la versión. Tenemos la versión gratuita que puede subir 50 fuentes, que ya es una barbaridad, y que nos permite generar cosas nuevas. Y con una interfaz muy sencilla, donde tenemos en la parte izquierda las fuentes que subimos o que buscamos, en la parte central nuestros chats con esas fuentes, y en la parte derecha el estudio de creación, nos encontramos con una herramienta donde se mantiene la privacidad, donde me gusta decir que es la primera IA honesta con la que pude trabajar, en el sentido en que si le hago una pregunta que no está en el corpus de contenido que hemos subido, elegantemente me va a decir que no puede darme la respuesta, porque no está pensando en crear o está conectado a Internet, sino está conectado a nuestras propias fuentes. Es colaborativa, punto clave. Al igual que compartimos una carpeta de Drive en modo lector o editor, con Notebook LM podemos colaborar en la creación o prepararlo para que nuestros estudiantes, nuestros compañeros, puedan trabajar también con esa información. Y multimodal y multilingüe. ¿Qué implica esta parte? Pues que le va a dar igual el idioma de las fuentes, que nos va a permitir ingestar fuentes de distintos idiomas, que nosotros siempre vamos a trabajar en el idioma que tengamos configurada nuestra cuenta de Google, y a su misma vez poder generar esos contenidos multimodales y audiovisuales en distintos idiomas sin tener que cambiar el idioma de nuestra cuenta. Todo ello integrado de forma muy sencilla. Vamos a verlo también en funcionamiento unos minutitos. Cuando accedemos a Notebook LM, es una herramienta muy sencilla a la hora de interfaz nuestros distintos cuadernos. Como veis, bueno, pues yo tengo absolutamente para casi todo. Y os voy a evidenciar algunos de los casos de uso
que una vez más voy a volver al contexto que le podemos dar en una conversación, en una clase, en un audio que grabemos de una reunión. Vamos a poder llevarlo dentro de NotebookLM, poder subirlo directamente aquí, como estáis viendo, ese audio y que nos devuelva distintos contenidos sobre una información que no está estructurada, no es un documento, no tiene un índice, sino simplemente la transcripción de una clase o de un audio de una reunión que hemos tenido. Podemos subir páginas web o vídeos de YouTube directamente pegando el enlace, podemos subir desde nuestro Drive o incluso podemos copiar texto. Y adicionalmente a que podamos subirle nuestros propios documentos, nos va a poder tener ya las herramientas que hemos visto en Gemini como Deep Research integrado en la búsqueda, con lo cual yo puedo, si no tengo documentos sobre ese tema, buscarlos directamente en la web o en mi Drive en dos modos de búsqueda: investigación rápida o Deep Research. Dependiendo de nuestro enfoque y de nuestra profundidad en la investigación, podríamos darle. Y directamente, si aquí pues le voy a poner muy breve, análisis DAFO, pues le veríamos cómo investigaría en página web sobre ese tema que veníamos trabajando, o podría subirle directamente el documento que estábamos trabajando antes. A partir de aquí nos va a permitir generar cuadernos con gran volumen de información. Os voy a poner un ejemplo de una de las últimas formaciones que di. Voy aquí a eliminar el chat para que podáis verlo limpio. Oye, pues di una formación para unos asesores en el CEP de Jaén que me permitió poder subirle la presentación, mi audio de 4 horas de audio subido en un solo archivo. Y aquí tener toda la información, toda esa, no solo la información que yo hablé, sino, oye, las preguntas que surgieron directamente para poder chatear. Y además, como se ha leído el contenido, nos sugiere distintas preguntas. Y a partir de aquí ya empieza la parte creativa, el poder generar podcasts, presentaciones, resúmenes de vídeos, mapas mentales. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver el mapa mental de esta formación, donde vemos, oye, pues aplicaciones y casos de uso en la gestión y coordinación. Pues, oye, quiero un asistente, ver cómo podría esto ayudarme en un asistente de tareas para las actas y las reuniones. Pues pulsando en el mapa interactivo, NotebookLM comienza un chat sobre ese tema que hemos marcado. Podcast, debate. Bienvenidos a DB Byte. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que va a una velocidad de vértigo. Y es cómo la inteligencia artificial generativa está, bueno, justo de lo que estábamos hablando. Y a partir de aquí, informes, infografías, mapas mentales, tarjetas didácticas, cuestionarios, como habéis visto, pero ya lo que está siendo revolucionario y es una auténtica pasada es el tema de las presentaciones. Fijaros cómo con un prompt adecuado le dije, oye, quiero que me prepares una estética de superhéroes reflejando la importancia de los asesores. Y fijaros cómo en cuestión de un par de minutos me preparó esta presentación con estética de superhéroe y en formato cómic, con distintas frases que yo digo en esa clase, pudiendo representar visualmente, pues justo lo que estábamos viendo hoy. Me sirve esta presentación de resumen de la sesión, NotebookLM, las gemas, la combinación de Gemini con Canvas o Deep Research, cómo esto al ser de Jaén ha incorporado incluso detalles del logo de la Junta de Andalucía, porque se hablaba, y esa estética que a día de hoy me costaría muchísimo tiempo poder no solo diseñar, sino extraer la información relevante. Y novedad de ultimísima hora, ya esas presentaciones también se pueden editar con lenguaje natural. Puedo ir diapositiva a diapositiva trabajando y diciéndole, oye, cámbiame el color del traje o cámbiame la estructura de las viñetas del cómic para tener esa edición. Incluso también poder exportarlas ya a formato presentaciones. Ejemplo también de cómo tenemos los vídeos, las videocreaciones generadas directamente con NotebookLM. A ver, la velocidad a la que está salto evolutivo. La idea del asistente personal de IA. Aquí está la clave de todo. El término es inteligencia asistencial. Ojo, porque esto es un cambio de mentalidad. Y todo, la locución,
recursos visuales que ha utilizado los genera directamente desde aquí. Y, por ejemplo, si yo quisiera generar un nuevo vídeo, el ejemplo que os hablaba de la multimodalidad, podría hacerlo breve, explicativo, en alguno de los diseños preconfigurados o darle también un prompt de estilo, además de un prompt de enfoque. Oye, pues me gustaría explicar esto a mi abuela. Pues cambiará el enfoque, o a mi hijo de 9 años. Cambiará el enfoque y el contenido. Y si queremos generarlo en múltiples idiomas, tendremos más de 50 idiomas desplegables en este desplegable para poder generar esos contenidos audiovisuales de forma multimodal. Y bueno, voy muy rapidito, esto es un resumen muy rápido, pero lo importante es que empecéis a trabajar y ese punto clave y diferenciador que nos va a permitir poder compartirlo como si fuera una carpeta de Drive, modo lector o modo editor para colaborar en la edición o preparar un conjunto de fuentes y de contenidos audiovisuales junto con un chat que nos permita trabajar de forma exponencial con múltiples fuentes, ya os digo, desde 50 fuentes por cuaderno, más de 100 cuadernos que podemos tener y poder utilizarlo. Y quedan menos de 10 minutitos, quiero ser muy coherente con el tiempo también. Y como resumen final, antes de la última novedad que os quería mostrar, esto ya no va de herramientas, no va de modelos, no va de tecnología más o menos potente, sino va de cómo adaptar nuestros flujos de trabajo. Hemos visto ejemplos con Canvas, hemos visto un ejemplo de la Gema, de Notebook LM, y ahí es donde tenemos que repensar, tenemos que desaprender y ver cómo analizar cualquiera, tenemos que auditar nuestro tiempo y ver cómo en distintos procesos este conjunto de herramientas y esta tecnología se puede adaptar. Pero lo importante es el objetivo. Lo importante no es la herramienta que utilizamos para ello. Si somos buenos profesionales, si tenemos claro cuál es nuestro objetivo, ese flujo nos permitirá potenciarlo. Y como os decía, traigo una de las penúltimas novedades que hemos desplegado en el entorno de Google Workspace, que es Google Workspace Studio. Y aquí ya sí que entran los agentes. Nos va a permitir construir nuestros propios agentes, descargar tareas que normalmente hacemos de forma manual, pues por ejemplo hoy almacenar los archivos adjuntos que nos llegan al correo electrónico en una carpeta de Drive de determinada persona o proyecto, podemos automatizarlo. Nos va a permitir, no es el concepto de Gema donde tiene una tarea concreta, sino está conectado a todo nuestro entorno de trabajo, a nuestro correo, nuestro calendario, nuestro chat, nuestro Drive, con lo cual vamos a poder preguntar en lenguaje natural, como yo digo, la hiperpersonalización del trabajo. ¿Por qué? Porque dándole el contexto que es nuestro día a día, vamos a tener agentes que nos van a ayudar a distintas tareas específicas. Y esto es un punto clave, ese entorno que habéis visto de tener todo el desarrollo de modelos y herramientas nos permite utilizar Gemini como una extensión del usuario. No va a acceder a nada que el usuario no tenga acceso en su Drive y va a complementar el uso de la herramienta en las distintas, el uso de la IA en las distintas herramientas. Y ya la última ejemplo de demo antes de finalizar para enseñaros cómo se vería Workspace Studio. Os voy a enseñar cuál sería la interfaz, muy sencilla, studio.workspace.google, y aquí nosotros vamos a poder generar nuestros propios flujos de trabajo. Yo, como veis, tengo 3 que ahora os voy a enseñar algún ejemplo, y si alguno de los flujos de trabajo que no aparecen predefinidos, se lo podemos pedir en lenguaje natural. Oye, quiero un agente que me envíe por correo la información previa a las reuniones que tenga. Quiero el correo a las 8 a.m. En lenguaje natural le he dicho, oye, me gustaría recibir un correo con la información que necesito para las reuniones de mi día. Y el lenguaje natural, dándole esa tarea, ese objetivo, me diseñará todo el flujo de trabajo porque será necesario, como estáis viendo, correo electrónico, chat, calendario y programado. Os voy a poner un ejemplo práctico para que veáis para mí uno de
de los que me ha cambiado cómo gestiono mi correo electrónico, pues tengo un agente dentro de Workspace Studio que cuando recibo un correo, se lee el correo y determina si necesita una respuesta por mi parte. Si en ese caso necesita una respuesta por mi parte, me va a preparar un borrador con esa respuesta. ¿Veis? Oye, cuando recibas un correo lo voy a etiquetar. En este caso, le voy a preguntar a Gemini sobre lo que te están solicitando en el correo y te voy a preparar una respuesta para ello. Tengo aquí un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona. Yo me he enviado desde otro perfil, me he enviado, hola compañero, tengo un alter ego que tengo por aquí, hola compañero, necesitaría me actualizaras los últimos avances de la Academia Gemini, el programa que estoy llevando en marcha, y que me digas cuándo tienes disponible para una reunión la semana que viene. En un mismo correo hay dos peticiones, actualización de información y solicitud de reunión. Pues he ocultado alguna información sensible, pero me encuentro que yo ahora, cuando voy a mi correo, tengo ya una serie de borradores que este agente ha preparado para mí. Y en este caso su respuesta pues fue totalmente, ¿por qué? Porque se entrena con toda la información que hay en mi entorno de trabajo y me prepara el borrador, donde me dice, oye, los avances han sido la Universidad de Granada, los partners, Higher Education, correcto, o sea, la información es brutal la que expone. Y además ha consultado mi calendario, ¿vale? Ha consultado mi calendario y le ha ofrecido los huecos que tenía disponibles. Concepto de agente, Workspace Studio vuelve a darle una vuelta de tuerca a cómo trabajamos con la inteligencia artificial. Y bueno, pequeño resumen de actualizaciones con algunos ejemplos, pero sí que me gustaría trasladar esta parte final que debemos de abordar en nuestro día a día. Nos estamos encontrando con muchísimas herramientas, como digo, estamos ya casi en primavera, están saliendo herramientas, modelos, funciones, pero debemos enfocarlas en lo positivo, en cómo poder utilizar en un entorno educativo una tecnología como la IA para enseñar y aprender. No implica delegar nuestra responsabilidad, sino mejorar y potenciar nuestras capacidades. Muchísimas gracias, creo que hemos clavado el tiempo, Yone, y espero que haberos inspirado y que empecéis a utilizar nuestras herramientas. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos por venir virtualmente, por uniros a esta masterclass y esperamos veros en las siguientes, que seguro que son más interesantes, con más novedades, y esperamos que os sirvan para mejorar vuestro día a día y vuestro aprendizaje y vuestra enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Saludo.